Hola, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo webinar. Para ello, hoy nos acompaña la doctora Solano. La doctora Solano está en el servicio de urgencias del Hospital Clínica Bíblica San José. Doctora, buenas tardes y bienvenida. Hola, buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias a usted por la participación, doctora. La doctora nos va a exponer acerca de qué pasa si no se aplican la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Es importante recordarles a ustedes que si tienen alguna consulta que realizarle a la doctora, lo pueden hacer a través del chat que tenemos acá y que cuando la doctora finalice su presentación, entonces se las hacemos llegar. Doctora, no la atrasamos más. Muchísimas gracias y puede iniciar. Muchas gracias. Bueno, entonces hoy vamos a ver qué pasa si no me aplico la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19. Pero para lograr responder realmente esta pregunta y comprender la respuesta, es necesario conocer un poquitito más sobre las vacunas inicialmente. Entonces, lo primero sería, ¿cuál es la función de las vacunas? La función de las vacunas va a ser entrenar y preparar a las defensas naturales del organismo, es decir, al sistema inmunológico, para detectar y combatir los virus o bacterias seleccionados. Si el cuerpo se ve posteriormente expuesto a estos gérmenes, entonces él va a estar listo para poder destruirlos de inmediato, previniendo así la enfermedad o las complicaciones de la enfermedad. ¿Y cómo actúan las vacunas? Bueno, cuando un patógeno infecta el cuerpo, el sistema inmune se prepara y empieza a atacar hasta destruir al patógeno. En muchos casos necesita ser impulsado por la vacunación, ya que de previo no se conoce ese patógeno. Entonces, por ejemplo, el cuerpo va a tener muchas maneras para defenderse. Tenemos desde la piel, las mucosas, la vía respiratoria, pero cuando un patógeno logra atravesar estas barreras, entonces ahí ya comienza la infección en el cuerpo y las defensas, es decir, el sistema inmunitario, se va a activar y comienza a atacar y a destruir el patógeno o lo reducen a una forma que dé menos complicaciones, como lo que está sucediendo ahorita con la vacunación del COVID, que vamos a ver un poquitito más adelante. Entonces, la respuesta natural del cuerpo funciona de esta manera. Cuando un patógeno, ya sea una bacteria, un virus, un parásito, un hongo, en este caso vamos a hablar más que todo de virus, porque el tema es de COVID-19, ¿verdad? Cuando uno de estos ingresa al cuerpo, cada patógeno va a constar de varias partes, como se puede ver acá. Por lo general, van a ser exclusivas de ese patógeno. Como pueden ver tal vez en esta imagen donde dice sarampión, no va a ser la misma forma de varicela, ni de gripe, ni de otro patógeno nuevo, que en este caso, digamos que el verde es el del COVID. Entonces, como tiene partes exclusivas, es lo que causa esta enfermedad, esta exclusividad de sus capas y las diferencias, que se van a llamar antígenos, son lo que van a causar la enfermedad y lo que ocasionan que en el cuerpo se hagan anticuerpos para luchar contra ellos. Los anticuerpos son una respuesta al antígeno, que son y esos anticuerpos son la parte más importante del sistema inmunitario para luchar contra ese patógeno específico. Y cada uno, el anticuerpo va a ser específico para la forma de ese antígeno, como lo pueden ver tal vez aquí en la misma imagen del sarampión. Se ve que el antígeno son los piquitos que están alrededor del círculo y el anticuerpo tiene una forma que va a calzar perfectamente en esos piquitos, en el triangulito, para así poder luchar y destruirlo. Y los anticuerpos no todos van a ser iguales. Por ejemplo, podríamos considerar los anticuerpos como unos soldados del sistema de defensas. Entonces, cada anticuerpo va a ser entrenado para defender y reconocer un antígeno específico. Entonces, por ejemplo, como en un ejército, puede estar el aviador, puede estar el conductor, puede estar el francotirador, el que dispara. Así también funcionan los anticuerpos en nuestro cuerpo. Lo que hacen es entrenarse para una función en específica y en este caso sería un antígeno en específico. Y cuando el cuerpo se expone a ese antígeno por primera vez, entonces el sistema inmunitario va a necesitar tiempo, por decirlo así, para entrenarse y poder responder y producir esos anticuerpos específicos para el antígeno.
Y por mientras, la persona quedaría vulnerable contra esa enfermedad porque el cuerpo está intentando producir esos anticuerpos para defenderse, pero aún no estarían en su totalidad. Y ahora tenemos que una vez que se producen los anticuerpos específicos, estos van a actuar con el resto del sistema inmunitario para destruir al patógeno y así frenar o detener por completo la enfermedad. Los anticuerpos que protegen contra un antígeno específico, ¿verdad? No suelen proteger contra otro, sino que son exclusivos para ese antígeno, a menos que sean muy similares entre sí. Y una vez que el cuerpo produce estos anticuerpos, entonces genera células de memoria que se van a recordar cómo producir esos anticuerpos en caso que se necesiten. Y siempre va a estar esa memoria. Entonces, si nos enfrentamos a esa enfermedad en un futuro, ya tenemos preparados esos anticuerpos, ya tenemos un ejército de soldados entrenado para combatirlos y destruirlos sabiendo cómo. Y el sistema inmune pues va a ser muy variado porque el cuerpo se expone más de una vez tal vez al mismo patógeno y la respuesta entonces cada vez es más rápida, más efectiva y entonces como las células de memoria están listas para mover estos anticuerpos, es decir, a sus soldados contra el antígeno, que sería el agente externo, en este caso el COVID, que viene hacia el cuerpo, entonces de una vez entra el COVID y de una vez se encuentra todo un ejército listo para responder y proteger a la persona de la enfermedad. ¿Y cómo ayudan entonces las vacunas? Bueno, las vacunas hay diferentes materiales de los que se hacen. Está una vacuna atenuada o inactivada, ¿verdad? Que va a provocar una respuesta inmune en el cuerpo. Y también están las vacunas más recientes, que son las que contienen ARN mensajero, que contienen instrucciones para producir esos para producir los antígenos en el cuerpo humano cuando ingresa y así producir los anticuerpos. Independientemente de la forma en que funcione la vacuna, ¿verdad? Ya sea atenuada, inactiva o de material genético, al final el objetivo es lo mismo, es generar anticuerpos para prevenir de la enfermedad en caso que nos expongamos a ella. Entonces, si estamos vacunados, esto es como si tuviéramos ese primer encuentro con el virus, ¿verdad? Del COVID en este caso, y tenemos ese primer encuentro y como ya existe una vacuna de previo, lo que va a hacer es que ya tenemos esos soldados listos, entrenados y preparados para atacar ese antígeno que nos está entrando al cuerpo. No es lo mismo que, ok, no conocemos el virus, está entrando de primero al cuerpo, no lo conocemos y nos empieza a enfermar. En este caso no, porque ya empieza una lucha entre la enfermedad y los anticuerpos, es decir, los soldados del cuerpo, para combatirla, prevenirla y detenerla. Y bueno, entonces, con las vacunas de COVID, ¿verdad? Lo ideal es vacunarse apenas se pueda. Y las vacunas que están aprobadas tienen un elevado grado de protección contra la posibilidad de enfermar gravemente y en su caso fallecer por la enfermedad. No es que exclusivamente previenen que uno se contagie, sí pueden haber contagios, pero lo que van a prevenir y que es al final el objetivo principal de ellas es enfermar gravemente y por ende fallecer. Entonces, cuando una persona vacunada se enferma, es más probable que tenga síntomas más leves y es poco probable que presente una enfermedad grave o que muera. Y las vacunas es muy probable que sigan siendo eficaces contra las variantes debido a que la amplia respuesta inmunitaria que generan en el cuerpo, aunque hayan cambios o pequeñas mutaciones, no van a llevar a una pérdida completa de su eficacia. Entonces siempre nos van a generar inmunidad y protección. Por eso, si tenemos la posibilidad de vacunarnos y que por dicha estamos en un país como Costa Rica, donde ahorita están vacunando a todo el mundo, donde hay vacunatón, donde llegan a vacunar hasta en carro, donde uno esté, lo ideal es vacunarse con la primera y la segunda dosis para lograr esta protección que vamos a ir viendo, evitar enfermarnos gravemente y eventualmente morir por la enfermedad. Y bueno, la inmunidad colectiva, que es también lo que se quiere hacer ahorita al aplicarnos la segunda dosis, es que una sola vacuna protege a una persona. Pero si estamos varios vacunados en una misma comunidad, quiere decir que si hay dos, tres personas que no se pueden vacunar, por ejemplo, personas que son muy alérgicas al material de la vacuna o personas que por una enfermedad de fondo no se pueden vacunar porque está contraindicado,
En ese caso, todos los que están vacunados le van a hacer una burbuja a esa persona para protegerla, porque al estar vacunado, entonces uno no anda portando la enfermedad y es una fuente menor de contagio para estas personas que no se pueden vacunar. Y esa es la idea de todo, ir viendo cómo acabamos con este virus que nos ha tenido en pandemia por 2 años, que ha sido muy cansado, muy difícil para todo el mundo, ¿verdad? Y la idea es acabarlo entre todos juntos. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues aplicándonos las 2 dosis de las vacunas. Y bueno, es cierto, o sea, la vacunación no protege en un 100%, ¿ok? Eso sí es importante tenerlo en cuenta, pero cuantas más personas se vacunen, menos personas expuestas al virus, menos infectados y menos riesgo. Entonces, sí, con la vacunación de todos podemos lograr un grado sustancial de protección en el país o en las comunidades en donde estemos. Y bueno, el desarrollo de las vacunas, que así ha sido el desarrollo de las vacunas de COVID, primero lleva todo un proceso de estudios. Entonces, cuando una persona que tal vez no sabe sobre vacunación lleguen y les dicen, no se ponga la segunda dosis porque da muchos efectos secundarios, no hagamos caso. Por ejemplo, tenemos ensayos clínicos que se probaron en millones de personas para ver si la vacuna era buena, eficaz y se podía aplicar en personas. Luego siguió en fases clínicas, donde se fueron probando en más pacientes, en más personas y se fueron estudiando. Después de las fases clínicas, lo que pasa es que la Organización Mundial de la Salud llega y pone un grupo seleccionado de profesionales para que las estudien y determinen cuál es la mejor manera de aplicarlas, es decir, cantidad de dosis, distancia entre dosis y cuándo es el mejor momento para aplicarlas. Entonces, a partir de eso, la Organización Mundial de la Salud coordina con cada gobierno de sus países y los ministerios de salud de cada país para empezar a aplicar estas vacunas. Entonces, no es tan sencillo como que nada más alguien se inventó una vacuna y se le empieza a colocar a todo el mundo, ¿no? Sino que son procesos muy estudiados que han demostrado eficacia y que además están siendo probados, estudiados y documentados todo lo que pase con ellos. Y bueno, la mayoría de las vacunas probadas y aprobadas van a requerir de 2 dosis. En Costa Rica las que tenemos ahorita son la de Pfizer y AstraZeneca, pero a nivel mundial existen Moderna, existe la Sputnik, existen otras vacunas que también son de 2 dosis y la única excepción de una sola dosis es la vacuna de Johnson Johnson, que ofrece una buena respuesta con la aplicación de una sola dosis, pero las demás, en estos estudios que acabo de mencionar previamente, han indicado que para lograr esa eficacia que demuestran los estudios, se ocupan 2 dosis. Y estos cronogramas de vacunación, es decir, la primera y la segunda dosis, se evaluaron y se definieron, y en esto se involucraron millones de voluntarios que sirvieron para determinar la seguridad y la eficacia. Entonces, no es que nos estamos poniendo cualquier producto, nos estamos poniendo algo que ha sido estudiado, que ha demostrado seguridad y eficacia para protegernos contra el coronavirus. Y ahora, si alguien toma solo la primera dosis y olvida la segunda dosis, no va a estar adecuadamente protegido. Es decir, si toma solo una dosis, no ha completado el plan y no va a estar debidamente vacunado. Ok, y ahora en Costa Rica, las vacunas que estamos aplicando son Pfizer y AstraZeneca. La AstraZeneca es producida por un vector viral y la Pfizer es de ARN mensajero, que es la tecnología más reciente, estudiada desde hace unos 10 años más o menos, para la producción de vacunas. Y ambas van a llevar un esquema de 2 dosis. Entonces, en Costa Rica tenemos que ponernos la segunda dosis, ya sea que nos colocaron Pfizer o que nos colocaron AstraZeneca. Y ahora sí, entonces, entrando realmente a la pregunta, ¿verdad?, del tema, que no podía responder sin explicarles un poquitito más de las vacunas, es ahora sí, ¿qué pasa si no me pongo la segunda dosis de la vacuna contra COVID-19? Y ahora, las vacunas son una herramienta esencial que ocupamos todos a nivel mundial para poner fin a esta pandemia que tanto nos ha agobiado por los últimos 2 años y que no sabemos cuándo se va a detener. Pero lo que sí sabemos es que necesitamos de la vacunación para ir acabando con ella. Y ahora, la mayoría de las vacunas, ¿verdad?, que es, como hablé previamente, se administran en 2 dosis. La segunda dosis lo que hace es que ayuda a estimular la respuesta inmunitaria y reforzar la inmunidad. Por ejemplo, si a nosotros nos entrenan para una cosa y tenemos nada más una clase de cómo hacer y cómo, tal vez cómo atacar, ¿verdad? Con una sola clase vamos a tener cierta memoria de cómo hacerlo.
Pero si tenemos una práctica y tenemos una segunda clase donde reforzamos los conocimientos de la primera clase, entonces se nos van a quedar más grabados esos conocimientos y vamos a poder aplicar mejor lo que aprendimos en ambas clases. Lo mismo funciona con la vacunación. La primera dosis pues estimula la respuesta inmunitaria, pero la segunda viene y refuerza y graba en la memoria inmunitaria del cuerpo lo que aprendió y va a estar mejor preparado, con mayor eficacia para luchar contra este antígeno que está entrando, que sería el del COVID. Entonces, una sola dosis de la vacuna sí genera inmunidad, pero no la suficiente. La primera dosis lo que hace es como despertar al sistema inmune y decirle, hey, nos están atacando. Pero la segunda es la que logra esa eficacia y esa inmunidad, que es lo que al final queremos lograr con la vacunación. Y ok, la eficacia de las vacunas no es que de una vez nos vacunan y listo, estamos inmunizados. No, no funciona así. La eficacia se logra después de 15 días de la segunda dosis, ya sea con la Pfizer o la AstraZeneca. 15 días después de la segunda dosis es que se empieza a ver esa eficacia reflejada. Entonces, por ejemplo, si pueden ver en esta imagen y tenemos apenas un día o menos de una semana después de aplicada la segunda dosis, pues tenemos un riesgo bastante alto aún de contraer la enfermedad. Una semana después todavía, pero va disminuyendo. En cambio, a las 2 semanas ya ese riesgo se reduce a la mitad y a las 3 es muy bajo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay muchas personas que dicen, no, es que yo de por sí no me pongo la segunda dosis porque mi vecina se contagió inmediato después de vacunarse o en medio de las 2 dosis. Ok, no es que la vacuna no sea eficaz, es que la eficacia se logra después de cierto tiempo y por eso debemos de respetar estos tiempos, seguirnos cuidando y utilizando las medidas preventivas, porque si no, en ese caso sí nos podemos contagiar. De igual manera nos podemos contagiar aún con todo el tiempo de eficacia de los 15 días después de la vacuna, pero si nos contagiamos va a ser menor el riesgo de enfermar gravemente y fallecer por la enfermedad. Entonces, sí, necesitamos cumplir con la segunda dosis para estar verdaderamente protegidos. Y el nivel máximo de inmunidad lo vamos a esperar después de la segunda dosis a partir de los 15 días después, ¿ok? Ahora, con la primera dosis, lo que pasa es esto. Tal vez parecen como números muy pequeños o que no hay tanta diferencia, pero con la primera dosis se ha visto que con algunas vacunas, por ejemplo, con Pfizer o con Moderna, la primera dosis genera un 80% de eficacia. Es decir, hay una buena eficacia de inmunidad. Lo que pasa es que con la segunda dosis se logra hasta un 95% y se forman anticuerpos neutralizantes. Los anticuerpos neutralizantes son anticuerpos que son los soldados que hablé ahora al inicio, que cuando llega el virus, de una vez lo neutralizan, de una vez lo detienen, para que no pueda empezar a reproducirse en el cuerpo y generar la enfermedad. Y es decir, que con la segunda dosis, estos anticuerpos se generan 10 veces más que con la primera dosis. Y por ejemplo, si uno se viera expuesto al virus, yo creo que todos quisiéramos tener esas 10 veces más de anticuerpos neutralizantes que no tenemos, ¿verdad? Y esto quiere decir que vamos a tener una protección más prolongada y una protección contra nuevas variantes, porque tiene una eficacia muy alta. La otra razón es que la segunda dosis aumenta la probabilidad de ganar contra las nuevas variantes que se están generando. Por ejemplo, en Pfizer contra la variante Delta, en estudios que se han hecho en el Reino Unido, se vio que una dosis genera un 33% de eficacia contra la variante Delta, que es una variante que está causando muchas complicaciones en los pacientes, que está enfermándolos gravemente y que incluso llegan a fallecer. Y con solo una dosis logramos un 33% de eficacia. Es decir, estamos bastante desprotegidos contra la variante Delta. En cambio, si tenemos las 2 dosis, aumentamos hasta un 88% de eficacia. Es decir, tenemos una alta cobertura de prevención y de eficacia y de protección contra la variante Delta. Y así contra las otras variantes que van surgiendo.
Por eso es que necesitamos cumplir los esquemas como fueron estudiados, como se indicaron en los ensayos clínicos, porque si no, no logramos alcanzar estos porcentajes. Y entonces, eventualmente, logramos combatir un poquito la pandemia, pero no la cantidad exacta que estamos necesitando y por lo cual se está haciendo tanta lucha para que todas las personas estén vacunadas. Ahora, necesitamos también la segunda dosis para lograr la inmunidad de rebaño. La que les explicaba ahora, que si una persona no está vacunada y otra sí, pues al estar vacunados protege a la persona que no se logra vacunar. Entonces, esta segunda dosis va a ser necesaria para que logremos tener una inmunidad de rebaño en el país, en las comunidades, en los centros de trabajo, porque con esa segunda dosis es que disminuimos ese porcentaje de contagio y de enfermarnos y de ser transmisores de la enfermedad. Entonces, la segunda dosis va a ser esencial para garantizar que tengamos esos resultados que se vieron en los estudios de las vacunas. Porque si aplicamos solo una dosis, no vamos a lograr la cobertura total que estamos necesitando para prevenir la enfermedad y también para garantizar que estamos con la eficacia indicada de la vacuna, siempre y cuando se cumpla el esquema indicado. Y ahora, mucha gente entonces no se aplica la segunda dosis porque por razones variadas, ¿verdad? Pero hay personas que creen que con una dosis ya se está lo suficientemente protegido y como acabo de explicar previamente, en realidad no se está lo suficientemente protegido. Con la primera dosis, inclusive hasta la fecha, no se sabe cuánto tiempo va a durar esa inmunidad, no se sabe cuánto tiempo vamos a estar protegidos y uno queda también con el riesgo que tal vez estás lo suficientemente protegido, no toma las medidas de precaución y tiene mayor riesgo a contagiarse y no tener esa eficacia de protección de la vacuna. También hay muchas personas que no se vacunan teniendo miedo a los efectos secundarios. Y bueno, yo lo que le digo a muchos pacientes cuando me dicen que no se quieren vacunar es que no hay que tenerle miedo a los efectos secundarios de la vacuna. Hay que tenerle miedo a enfermarse por COVID sin estar vacunado o sin tener el esquema completo, porque al final los efectos secundarios son pasajeros, duran 24 horas o tal vez un poquitito menos, un poquitito más, pero son efectos propios de la vacuna, que sí, como se está induciendo una respuesta inmunitaria, hay anticuerpos luchando contra el antígeno de la enfermedad, ¿verdad? No es el propio del COVID, sino el modificado en las vacunas, pero entonces es normal que de los síntomas, por ejemplo, dolores de cabeza, fiebre, malestar, entre otros, pero al final, si estás vacunado y uno empieza con esos efectos secundarios, uno puede estar tranquilo y decir, ok, son efectos de la vacuna, porque mi cuerpo está luchando, porque estoy creando defensas, estoy creando soldados para defenderme y no estar más bien preocupado a tener esos síntomas y decir, uy, tengo COVID, ¿y será que me estoy complicando? ¿Y será que estoy empezando a complicarme? ¿Y ahora cuánto tiempo voy a durar con la enfermedad? Es 1000 veces mejor. Si pasan efectos secundarios, tolerarlos, que son de poco tiempo, y saber que uno no va a estar enfermo. Por ejemplo, a nivel personal, cuando a mí me vacunaron, pues sí, me dieron muchos efectos secundarios y yo nada más decía, ay, qué dicha que son efectos secundarios de la vacuna y no estar pensando en que voy a estar 14 días sintiéndome mal, en que no sé si me voy a complicar, en que qué va a pasar con mi familia. Entonces, el temor a los efectos secundarios hay que dejarlo de lado y vacunarse y más bien tenerle temor a enfermarse sin la vacuna. Otras personas creen que por haber tenido COVID previamente o en medio de la vacunación ya tienen los suficientes anticuerpos y no deben vacunarse. Esto no es 100% cierto. Incluso si uno ya ha tenido COVID, debe vacunarse cuando se lo prestan. La protección que se obtiene al pasar la enfermedad de COVID como tal varía en cada persona y tampoco se sabe cuánto tiempo puede durar la inmunidad natural, es decir, por enfermedad, en el cuerpo. En cambio, con las vacunas sí tenemos un mayor control, sabemos efectos que hacen en un número de pacientes más grandes y no solo quedarnos pensando que estoy protegido, pero ¿por cuánto tiempo? ¿Y de qué manera? ¿Y cuánta eficacia? Como con las vacunas, que sabemos que con Pfizer o con Moderna va a ser un 95%, que son porcentajes muy altos de eficacia. Ahora, con la primera dosis, el 20% de la población no se va a inmunizar de la manera óptima. Entonces, va a haber un 20% que sigue en riesgo de infección. ¿Y cómo sabemos si somos de ese 20% o no? Entonces, no hay forma de saberlo. Tenemos que aplicarnos la segunda dosis. Algunos estudios también han concluido que las personas
que no han tenido el virus y reciben la primera dosis, tienen los mismos anticuerpos que quienes se infectaron con el virus. Es decir, con una sola dosis de la vacuna, vamos a tener un efecto similar a los que ya se enfermaron. Entonces, si ya uno se enfermó y no tiene la vacuna, es como aplicarse solo una dosis. Ocupamos las 2 dosis de la vacunación. En cambio, con la segunda dosis de la vacuna, se eleva de manera exponencial el número de anticuerpos en el cuerpo y con esto se queda mayormente protegido, ya sea que se tuvo o no se tuvo la enfermedad. Entonces, si tuvimos COVID, no es una contraindicación o una razón válida para no aplicarse la primera o la segunda dosis. De igual manera, hay que aplicarla porque la inmunidad hay que ir adquiriendo y no sabemos cuánto tiempo dura en personas que estuvieron enfermos esa protección. Y con la vacunación sí lo podemos saber. Y en todo caso, si uno puede estar doble, triplemente protegido contra COVID, pues es mejor hacerlo. Además, también pasa que hay personas que con una sola dosis ya se sienten suficientemente protegidos. Y dicen, no, no me voy a vacunar, yo ya estoy protegido con una dosis y se contagian. Entonces, no. Necesitamos la segunda dosis para cumplir el esquema, para estar completamente protegidos. Ahora, hay otras personas que tal vez se enfermaron en medio de la vacunación, conozco mucha gente que le ha pasado esto, se enferman en medio de la primera y la segunda dosis y entonces se les pasa la fecha o están en aislamiento y no pueden irse a vacunar o por algún motivo de fuerza mayor, ya sea enfermedad o trabajo o diferentes cosas, se pasa la fecha de la segunda dosis y no se la pueden ir a aplicar. Ok, si se pasa la fecha de la segunda dosis, no importa. Tan pronto como uno se dé cuenta, hay que írsela a poner. O en el caso de tener COVID, en el momento que le toca la segunda dosis, al terminar el aislamiento y los síntomas, ir y colocarse la segunda dosis. No hay que dejar que pase más tiempo, no hay que decir, no, ya tengo una dosis, ya me dio COVID, ya no me pongo la segunda. No. De igual manera hay que ponérsela apenas se termine el aislamiento para lograr tener esa adecuada respuesta inmunitaria. Cuanto antes se aplique mejor, de acuerdo al esquema de vacunación, ¿verdad? Y sería mejor recibir esa dosis de refuerzo, aunque sea un poquitito más tarde, 1, 2, 3 semanas después de la fecha original, que no recibirla del todo. Entonces, debe de aplicarse idealmente en el plazo recomendado, pero si no se logró, de igual manera ir y aplicarse. Y si uno está pronto a vacunarse y se presentan síntomas de COVID, entonces lo ideal sería realizarse la prueba, saber si uno está positivo, si está positivo, sí hay que esperarse hasta terminar el aislamiento y hasta ya salir de la enfermedad como tal para vacunarse, pero apenas se sale de la enfermedad, ya uno se podría vacunar. Entonces no es justificado esperarse a enfermarse de COVID para no vacunarse, o también me ha pasado que hay pacientes que le dicen a uno, no, doctora, es que ya yo tuve COVID, entonces no me quise poner la vacuna porque ya estoy protegida. No, eso no sirve. Sí le protege cierta inmunidad, pero entre más veces uno entrene al cuerpo, es decir, con la primera, con la segunda o con enfermedad, entre más veces uno lo entrene, va a tener soldados más especializados que saben defender más rápido, atacar y luchar para que uno no se enferme o, en caso de enfermarse, que no vaya a complicarse. Otros casos que por dicha no es el caso de Costa Rica, y de verdad que estamos privilegiados de estar en este país y tal vez no lo valoramos o no lo aprovechamos, es que no se encontró una segunda dosis disponible, que eso sí ha pasado en muchos países. En Costa Rica ese no es el caso y todos tenemos garantizada nuestra segunda dosis. Así como muchas personas en otros países están deseando poder aplicarse una dosis o las 2 dosis de la vacuna, no desperdiciamos que en nuestro país están haciendo tantos esfuerzos para aplicarse esta segunda dosis. Otras excusas que pone la gente van a ser transporte, enfermedad, que están desinformados, entre otros. Pero al final ocupamos la segunda dosis para lograr inmunidad de rebaño, para lograr la eficacia completa de los estudios de las vacunas, es decir, no lograr un 33% contra la variante Delta, sino un 88% contra la variante Delta, para evitar que las mutaciones o que las nuevas variantes que genera el COVID que nos contagien, sino que más bien ya estemos protegidos, porque aunque sea una variante nueva, la inmunidad que está, como son agentes muy similares, ahí sí nos va a proteger. Y también necesitamos la segunda dosis para, uno, reforzarnos, ¿verdad? Para volver a generar y recordarle la primera lección que tuvo el cuerpo con la primera dosis y para poder generar estas células de memoria, que si en un futuro nos vuelve a atacar el COVID o se presenta el COVID por primera vez, las células de memoria de una vez están listas y dicen, ok, yo sé cómo defenderlo, listo, mando anticuerpos preparados para atacar. Otro recordatorio que es muy importante, ¿verdad?
es que el estar vacunado no nos exime de no cumplir con las medidas preventivas. Hay que seguir utilizando la mascarilla, lavado de manos, aplicando el distanciamiento social, tratar de mantenernos en habitaciones ventiladas, tratar de estar en burbujas sociales. Todo eso hay que seguirlo manteniendo. ¿Por qué? Porque aunque tengamos las 2 dosis de la vacuna o tengamos solo una, de igual manera siempre existe un riesgo de contagiarnos. Pero por dicha, si tenemos la segunda dosis de la vacuna, vamos a tener una eficacia mayor para defendernos. Pero no sabemos también que otras personas pueden enfermarse, ya que nosotros no nos cuidemos. Tampoco sabemos, por ejemplo, si otra persona cercana va a tener una variante nueva, que tal vez la eficacia de nuestra vacuna va a ser un poquitito menor y que nos puede generar un poco más de síntomas, o si vamos a infectar a más personas. Recordemos que las vacunas no proporcionan una protección completa del 100%, por lo que el virus igual nos puede infectar a pesar de estar completamente vacunados. Pero si tenemos las 2 dosis, vamos a tener una mayor seguridad, que en caso de enfermarnos vamos a estar mejor cubiertos por anticuerpos, más protegidos y con mejor respuesta inmunitaria del cuerpo para luchar. Por eso es que necesitamos tener la segunda dosis de la vacuna. Por eso es que no nos podemos quedar tranquilos con solo una dosis, no poner más excusas. Si no se han ido a poner la segunda dosis, vayan y se la ponen. Y entonces están orgullosos de un país donde les están dando la opción de vacunarse. Y no solo eso, están orgullosos de la tecnología. En otro momento del mundo, esto nada más no se hubiera logrado desarrollar. Y es asombroso cómo tan rápido, en un periodo de tiempo de menos de un año, se logró desarrollar una vacuna, se lograron hacer estudios que comprueban su eficacia, como para que nos quedemos sentados y cruzados de brazos y no nos las pongamos cuando podemos prevenir enfermarnos y morir por esta enfermedad. Con la segunda dosis de la vacuna lo podemos hacer y necesitamos hacerlo para todas las razones que les expliqué previamente. Ahora, toda la información en realidad de esta charla que les acabo de presentar la saqué de la Organización Mundial de la Salud, del CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, y del Ministerio de Salud de aquí de Costa Rica. Cualquier duda que tengan puede consultarlo en estas páginas que son oficiales y estar más tranquilos. Si alguien quiere llegar a desinformarlos, por favor verifiquen de fuentes oficiales y no hagan caso a rumores que les indiquen a no colocarse la segunda dosis, porque como vimos, ocupamos esa segunda dosis para tener un ejército en nuestro cuerpo entrenado para luchar contra el COVID, para proteger a las demás personas que también están alrededor nuestro y también para poder alcanzar una eficacia ya sea contra las nuevas variantes o con las variantes que ya existen, de protegernos y prevenirnos a nosotros de contagiarnos o en caso de contagiarnos, de enfermar gravemente y fallecer. Por eso ocupamos la segunda dosis. No sé si hay alguna duda o consulta o preguntas, pero bueno, muchas gracias por ponerme atención, por escuchar un poquitito sobre la importancia de la segunda dosis de la vacunación y también conocer un poquitito más de las vacunas. Muchísimas gracias, doctora, por la participación. Y de hecho, acá tenemos unas consultas. La primera de ellas es de Eliezer Calvo y dice, después de aplicar la primera dosis de AstraZeneca o Pfizer, ¿comienza el cuerpo a generar anticuerpos? Sí, correcto. Desde que se aplica la primera dosis, se comienzan a generar anticuerpos. Lo que pasa es que son anticuerpos un poquito menos entrenados. Por ejemplo, si uno se está entrenando en un deporte y la primera vez que lo hace, ¿verdad? Sí va a tener anticuerpos, que serían como el entrenamiento que uno tiene, pero entre más lo practique uno, entre mayor exposición, mayor anticuerpos y mayor respuesta. Entonces, la primera dosis va a generar anticuerpos, va a despertar al sistema inmune para que empiece a conocer ese antígeno, ese patógeno, ese COVID que nos está ingresando. Entonces, el sistema inmune lo empieza a conocer, se empieza a despertar y dice, ok, algo está pasando aquí. Tenemos a alguien extraño que está irrumpiendo y empiezan a generar los anticuerpos para defenderse. Y sí se genera bastante inmunidad desde la primera dosis, pero para reforzar la inmunidad que se genera con la primera dosis, para grabarla, para dejarla en células de memoria, es que necesitamos la segunda dosis. Doctora, la siguiente consulta nos dice María Elizondo, gracias por la exposición. ¿Cuáles reacciones a la vacuna y cuáles enfermedades de fondo se enlistan como contraindicaciones para aplicarla? Perdón, ¿me la puedo repetir? Es que no escuché la primera parte. ¿Cuáles reacciones a la vacuna
¿Cuáles son las reacciones a la vacuna y cuáles enfermedades de fondo se enlistan como contraindicaciones para aplicarla? Ok, por ejemplo, en reacciones alérgicas, inclusive se ha dicho que si usted tiene una reacción alérgica menor, es decir, que no compromete vía respiratoria más que todo, igual se debe aplicar la segunda dosis. ¿Por qué? Porque aunque sea una reacción menor, no quiere decir que te va a dar una reacción más fuerte. Entonces, haber presentado una reacción pequeña ante la primera dosis, como un brote en piel, como efectos secundarios, ¿verdad? O como que dio un poquitito de brote en todo el cuerpo, no se considera una contraindicación. Sin embargo, sí hay pacientes que, por ejemplo, hacen una reacción anafiláctica. ¿Qué quiere decir esto? Que se inflama la boca, hace un edema, una inflamación de labios, de garganta, de la vía respiratoria, que ahí sí compromete la vida y en esos casos no se puede aplicar, por ejemplo, en personas que tienen antecedentes de shock anafilácticos ante componentes que se saben que estén en la vacuna o personas que se saben que tienen una alta respuesta alérgica ante los componentes que están indicados en la vacuna, dependiendo de cuál se va a aplicar una, ya sea la Pfizer o la AstraZeneca o de inclusive las que están en otros países. Sí hay que verificar, si uno es una persona muy alérgica y sabe que es alérgico a múltiples medicamentos o múltiples alimentos, se pueden verificar los ingredientes y si uno presenta una alergia a ese, entonces ahí sí consideraría uno una contraindicación. Pero yo les recomiendo no asumirlo uno solo como, ok, la tengo contraindicada, no, sino mejor consulten con algún médico de confianza que les pueda decir, no, valoremos el riesgo, o no, sí, no se lo aplique, ¿verdad? Pero algún médico que sepa bastante del tema. Algunas enfermedades preexistentes, por ejemplo, pueden ser en personas que tienen enfermedades inmunitarias o de deficiencias del sistema inmunitario, que pueden más bien al uno meterle un poquitito de un antígeno, ocasionar una sobrerespuesta o del todo no tener anticuerpos para luchar contra la enfermedad. Entonces se van a los extremos y de igual manera pueden no generar esa inmunidad al no tener los anticuerpos por tener un sistema inmunitario deficiente. Entonces, igual en cada uno de esos casos son muy específicos realmente que sí deben de ser analizados con su médico de cabecera o en dado caso hasta con un infectólogo para ver si se deben de aplicar o no aplicar en esos casos. Pero, por ejemplo, sí les puedo decir que hemos visto pacientes que tienen antecedentes de shock anafilácticos a múltiples medicamentos, a múltiples alimentos que no se han podido vacunar y que inclusive hemos tenido hospitalizados en la unidad de COVID del hospital por lo mismo, porque no se pudieron vacunar y tristemente se contagiaron de COVID. Entonces, siempre que uno se pueda vacunar, lo ideal va a ser hacerlo. Si ya es algo de fuerza mayor, entonces seguir tomando las otras precauciones, pero para estas personas que no se pueden vacunar por algo de fuerza mayor, es que todos los demás también tenemos que vacunarnos para protegerlos y evitar enfermarlos, porque ellos no se están vacunando porque no quieren, sino porque tienen una contraindicación médica que los respalda para no vacunarse. Gracias, doctora. La siguiente consulta nos dice Marvin Chacón. ¿Qué tan elevados serán los niveles de anticuerpos si aparte de las 2 dosis AstraZeneca tuve COVID también? Además nos dice, es cierto que superar la enfermedad e incluso mejor que la vacuna, pues las vacunas únicamente apuntan a una proteína y la enfermedad nos expone a los 28 o 29 proteínas del virus. Ok, entonces en ese caso igual si te enfermaste y tenés las 2 dosis, pues sí tenés una mayor inmunidad porque son mayores exposiciones al virus y entonces mayores anticuerpos, mayor el entrenamiento de estos. Lo que pasa es eso, aunque en la vacunación se mete solo una proteína, por ejemplo, en el caso de la vacuna Pfizer, la proteína que se mete es la proteína S, de la capa del virus como tal, ¿verdad? Es una de las proteínas, ¿es cierto? Es la proteína, con solo descubrir esta proteína como es la que lo recubre como tal, con solo el descubrir una proteína, el anticuerpo ya va a atacar, aunque ingresen todas las otras proteínas completamente. Porque con solo conocerla es donde se va a adherir ese anticuerpo contra el antígeno para luchar. Entonces, la inmunidad, por ejemplo, de las vacunas tiene mayor estudio y mayor eficacia porque son, digamos, por decirlo así, médicamente modificados para luchar contra lo que se quiere. En cambio, el virus puede ser que en algunas personas genere o no genere inmunidad, o genere una inmunidad intermedia, o una muy baja o muy alta. Y lo otro que no sabemos es que con las personas que se han enfermado de coronavirus, no se sabe exactamente cuánto tiempo
van a estar protegidos del virus, porque inclusive antes que salieran las vacunas y todo, se habían visto pacientes que, por ejemplo, a los 3 meses ya se reinfectaban por el virus. Y tal vez la primera vez les dio leve y la segunda vez les dio grave o viceversa, pero siempre puede haber una reinfección. En cambio, con las vacunas se disminuye ese riesgo sustancialmente. Doctora Eliezer Calvo nos dice, ¿a los cuántos días de aplicar la primera y segunda dosis comienza el cuerpo a generar anticuerpos para protegernos de la enfermedad? Sería a los 15 días. A partir de los primeros 15 días de la primera dosis ya se están generando anticuerpos. Inclusive, si uno quisiera hacerse un examen de anticuerpos, sí van a haber anticuerpos presentes. Y la eficacia total se va a lograr 15 días después de la segunda dosis. La eficacia total de las vacunas, las que se vieron demostradas en los estudios. Entonces, sería un promedio de 15 días. Hay personas que desde los 7 días empiezan a producir o personas que hasta los 21. Pero se habla de 15 días en promedio después de la aplicación de cada dosis. Y para la eficacia y protección completa sería a los 15 días después de la segunda dosis. Por eso la importancia de aplicarla. Doctora, aquí nos consulta Jorge Cordero, ¿los anticuerpos generados por enfermedades son los mismos que los que generan las vacunas? Sí, sí serían los mismos. Son anticuerpos que en realidad van a proteger, ya sea por enfermedad o por vacunación, nada más que en menor o mayor cantidad. Por enfermedad se generan un poco menos de anticuerpos que con la vacunación, pero el mecanismo va a ser el mismo y la forma de defensa va a ser el mismo. Además, don Jorge nos consulta que qué opina de una tercera dosis. En realidad, bueno, ahorita las terceras dosis se están estudiando. Se ha visto, ¿verdad? En algunos países que sí va a ser necesaria la tercera dosis, inclusive en Costa Rica se está hablando que después de enero se está pensando en aplicar una tercera dosis a personal médico, personal del área de salud, por el riesgo también que esos anticuerpos pueden ir disminuyendo un poquitito y puede haber un riesgo de infección, pero por eso es como cada dosis, ya sea la segunda o la tercera, lo que van a hacer es refrescar y fijar el conocimiento que ya tiene el sistema inmune contra el coronavirus. Entonces, entre las dosis que se vayan requiriendo, hay que irlo haciendo, ¿verdad? También lo que pasa es que es una vacuna muy nueva, que todavía está en evolución y que se están estudiando los tiempos de duración que dura la vacuna en protegernos y si va a ocupar un refuerzo. Un refuerzo es como, por ejemplo, que uno ya conoce de un tema y uno lleva varios años sin saberlo y uno dice, uy, ¿cómo era que se hacía tal cosa? Y uno busca, ¿verdad? Y uno como que revisa y con eso ya uno lo refresca y vuelve a recordarlo y ya sabe cómo hacerlo nuevamente. Así no funcionan los refuerzos de las vacunas. Tal vez el sistema inmune está durmiendo un poquitito y se le olvida, pero en el momento en que se aplica un refuerzo, de una vez se levanta y se acuerda de cómo funciona, cómo se defiende y por eso es que se está hablando de una tercera dosis de vacunación que es muy posible que con algunas vacunas sea necesario aplicarla. Doctora, ¿cuántos días hay que esperar para ponerse la segunda dosis después de haber tenido el virus? Ok, después de haber tenido el virus, cuando se sale de la orden sanitaria y del aislamiento y de los síntomas, inmediatamente después puede ir a vacunarse. Por ejemplo, si mi orden sanitaria terminó ayer y yo ya no tengo síntomas y me siento bien, puedo ir hoy mismo a vacunarme. Ahora, si mi orden sanitaria terminó ayer, pero yo sigo con síntomas, entonces me esperaría a terminar los síntomas para aplicarme la segunda dosis. Y por último, doctora, doña Cintia Rojas nos consulta, ¿es según la edad que se puede adelantar la vacuna? Mi hija tiene 21 años, debe esperar 12 semanas para poder aplicarla. Además nos consulta que si el documento o carnet de la caja, al ponerse la vacuna, pueden viajar con que si funciona igual. Ok, bueno, respondiendo a la primera pregunta, en realidad muchos estudios, ¿verdad? Por ejemplo, de Pfizer y de Astra, sobre todo de Pfizer, han demostrado que se puede aplicar la segunda dosis desde los 21 días después de aplicada la primera. Entonces, en Costa Rica, que son parte de lo que les explicaba un poquitito al inicio, que cada Ministerio de Salud también decide junto con la Organización Mundial de la Salud cómo aplicar esos esquemas en el país, ¿verdad? En Costa Rica se extendió un poquitito el tiempo de aplicarse la segunda dosis para lograr que mayor gente se fuera vacunando, que mayor gente fuera quedando un poco cubierta con la primera dosis
y de esta manera irlo logrando como una vacunación global, ¿verdad? Pero si ella quisiera, ¿verdad? Y si fuera que el país lo permite como tal, se puede aplicar inclusive a los 21 días después de la primera dosis. Ahora, en Costa Rica lo que han ido haciendo es que conforme logran tener más vacunas, entonces reducen ese tiempo entre dosis y dosis por edad. Pero eso se podría aplicar para todas las personas que aplican para la vacuna, independiente de la edad, porque sí está demostrado en los estudios que la vacuna tiene eficacia después de 21 días de la primera dosis aplicar la segunda dosis. Y respecto a la otra consulta del carnet, no, algunos países, eso sí habría que verificarlo con el país al que se va a viajar, pero algunos países están solicitando un documento del Ministerio de Salud. Incluso el Ministerio de Salud sacó ahorita un comunicado que por correo van a estar mandando datos para que uno meta la información y que le llegue de una vez ese carnet o documento oficial donde indique que uno está vacunado en el país. Pero si uno solo tiene el carnet, no. La mayoría de países piden una verificación del Ministerio de Salud, como se ha hecho también con la vacuna de la fiebre amarilla previamente, que se aplica la vacuna, se tiene el carnet y hay que ir al Ministerio de Salud a que lo verifiquen y le emitan un documento legal que lo respalde. En este caso, el Ministerio de Salud, y por toda la situación con la pandemia, pues lo está haciendo también virtual. Se pueden meter en la página y ahí también solicitan el trámite del documento oficial del Ministerio de Salud que corrobore que están vacunados. O esperar, si no les surge, a que les llegue ese correo que está enviando el Ministerio de Salud para que uno verifique los datos y les llegue ese comprobante oficial. De hecho, a mí me llegó ese comprobante oficial del Ministerio de Salud, me llegó a mi correo y venía nada más que verificar unos datos y ellos le envían de una vez el comprobante a uno oficial de ellos. Muchísimas gracias, doctora, por la colaboración y también muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Es importante decirles que esta charla va a estar a partir de mañana en el canal de YouTube y también en las redes sociales del hospital para que así lo puedan volver a ver e incluso, poder compartirlo con más personas. Doctora, las gracias nuevamente. Muchas gracias a todos por escuchar, por las preguntas y también por querer informarse un poquitito más de si debemos ponernos la segunda dosis y saber más de la vacunación del COVID, que al final, seamos de la parte médica o no, a todos nos involucra, ya que es la vida de todos y de todos nuestros familiares. Entonces, muchas gracias por escucharme. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Gracias, hasta luego.